Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al señor viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas, Camilo Ruiz. Lo invitamos para analizar cómo el gobierno está trabajando para establecer el mecanismo de focalización del subsidio a determinados combustibles, como ha sido las gasolinas Extra y Ecopaís. Esta es una distorsión que durante décadas hemos venido cuestionando, porque esta distorsión sigue beneficiando a quienes más tienen posibilidades y que pudieran pagar precios como han hecho otros países, sincerar los precios a nivel internacional. En el caso ecuatoriano ha habido en gobiernos pasados disposiciones para fijar bandas, pero que cuando ha cambiado administración simplemente se echó abajo esos procesos. Y mucho se reclama la falta de recursos cuando más de 2.000 millones de dólares se desvían por el subsidio, que pudiera servir precisamente para los sectores sociales, para la salud, la educación, tan necesario hoy por el conflicto armado interno que se vive, para la seguridad. ¿Cómo se está trabajando en este mecanismo de focalización de subsidio cuando se ha hablado de un incremento de 26 centavos? Señor viceministro, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por darnos este espacio para poder ayudar o para poder contribuir con la audiencia, para que estén al tanto de detalles, de los conceptos detrás de las medidas tomadas por el gobierno. Como usted bien señala, el tema de la eliminación de ciertos subsidios ya no es un tema, digamos, que hay que discutir el por qué. Creo que es evidente cuáles son las razones, cuál es el gran costo de oportunidad que ha tenido el país en términos de haber podido utilizar todos esos recursos en obras de infraestructura, por ejemplo, infraestructura energética, a fin de poder solucionar los problemas que hoy tenemos, en temas de salud, en temas de el seguro social, etcétera. Un sinnúmero de alternativas en las que se pudieron haber utilizado todos estos recursos que de manera inequitativa y de manera injusta han llegado y siguen llegando hasta ahora, en que se ha tomado la medida, a más del 50%, más del 50% de este subsidio llega a la población con mayores recursos. En ese sentido se tomó la decisión de trabajar en un proyecto que permita dar un primer paso en este tema, en esta discusión, y poder encontrar soluciones. En ese sentido se comenzó a trabajar coordinadamente entre distintas carteras de Estado, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el MIES y otras instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito, el SRI, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, porque este problema tiene varias dimensiones. Había que apuntar a tener un valor. Ese valor a compensar a los medios de transporte, que al final de cuentas es una compensación que va al usuario del medio de transporte, necesitaba definir al menos dos variables, el precio y la cantidad. En el tema del precio, es una variable que la define el Ministerio de Energía y Minas a través de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, y eso irá variando mes a mes, y se definirá mes a mes. Esa es la primera variable importante. La segunda variable importante, que luego de su estudio y su análisis, que ya le voy a comentar cómo se hizo, se convierte en una constante, que es el galonaje, los galones de combustible a los que van a tener o los que van a ser objeto de esta compensación. En ese sentido, y quiero hacer una mención especial al sector de la dirigencia del transporte público, en este caso me refiero al sector del taxismo, al sector de las camionetas de carga mixta, carga liviana, y al sector de las mototaxis o tricimotos, porque han tenido un rol fundamental en este proyecto, en esta
consecución, en este primer paso en el abordaje de la eliminación de subsidios. Han tenido una apertura destacable y es una muestra de que teniendo diálogo, de que teniendo predisposición y apertura se pueden llegar a construir resultados. Usted ha hablado de dos ejes importantes, señor viceministro, el precio y la cantidad a subsidiarse. En cuanto al precio, esto será con referencia al precio internacional. ¿Cómo se va a marcar la banda y el ajuste periódico? Básicamente el concepto radica en lo siguiente. Se hace una diferencia entre el precio internacional del mismo tipo de combustible, en este caso la gasolina de 85 octanos, y el precio vigente que tenemos. Entonces, como el precio vigente, si no me equivoco, es 2.46, ¿verdad? El Ministerio de Energía y Minas hizo la determinación de este precio internacional que estaba creo que en 2.72, la diferencia son los 26 centavos. Para arrancar esos 26 centavos se tienen que multiplicar por el galonaje que se determinó y que se acordó con los distintos gremios de transporte. En este caso, para el sector de taxismo fueron 156 galones al mes, para el caso de las camionetas de carga mixta 145 y para el caso de las mototaxis 90 galones. Entonces usted multiplica en el caso del taxismo, por ejemplo, 156 galones por el 0,26 y le arroja alrededor de $40, que sería la compensación que se transferiría a cada uno de los transportistas que estén debidamente registrados en la plataforma que para esto se ha aperturado en el METOP. Siendo importante el que se mantenga esta banda de acuerdo al precio internacional, en el caso de la cantidad que se compensa, ¿cómo controlar los insumos adicionales? Por ejemplo, una de las quejas en el pasado es que al subir el precio de los combustibles pudiera incidir en los repuestos. Para estar conscientes en el control en ese sentido, y que para los sectores como el transporte, el taxismo, los tricicliteros estén conscientes de que con ello se compensa lo que con el precio actual va a variar. Ahí hay que tener claro algo. La política, la medida que se ha adoptado en este momento apunta solamente a la gasolina extra y extra con etanol o ecopaís, ¿verdad? No se está apuntando al diésel, y el diésel es principalmente el combustible que gobierna las actividades de transporte de mercancías, la cadena logística de todo tipo de mercancías, entre esas los repuestos a los que usted se refiere, se hacen a través de vehículos que utilizan diésel. Como el diésel no se toca, no tiene que existir ningún tipo de impacto en la cadena logística y por lo tanto no habría razón alguna para que exista alteración de precios en materias primas, insumos, de ningún tipo, de ningún tipo. Bien, si esta es una decisión tomada y se excluye, como usted ha señalado, el diésel efectivamente, ¿cuándo y cómo comenzar a operar? Bien, a ver, tal como lo dijeron ayer los ministros, las autoridades en la rueda de prensa, se espera hasta el 24 de este mes tener el registro, el padrón, digamos, de beneficiarios, luego de un proceso técnico de calificación de estos usuarios en los que participan muchas instituciones como las que nombré, la ANT, el SRI, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la Unidad de Registro Social, etcétera. Cada cual juega su rol hasta llegar a un padrón. Ese padrón termina en el METOP. El METOP le cruza la información con las cuentas bancarias de los transportistas que se han registrado adecuadamente en la plataforma del METOP, siguiendo el instructivo que está ahí dispuesto, y hasta el 24 del mes, de cada mes, se aspira tener ya el padrón definitivo que será transmitido, será comunicado, informado al MIES para que el MIES proceda al pago en los últimos días de cada mes. Eso es en grandes rasgos. Obviamente, para llegar al 24 de cada mes se necesita pasar ciertos
cumplir ciertos pasos con todas estas instituciones que están involucradas. Hay que hacer cruces de bases de datos, de consumos, estaciones de servicio, etcétera. Hay todo un proceso técnico detrás, pero la idea es, como usted bien decía, llegar a los últimos días del mes, en este caso, de acuerdo a lo anunciado, al 24 de este mes de junio, con el padrón o el registro definitivo. Se le agregan las cuentas bancarias, los montos a compensar, y eso se transmite al MIES para que ejecute los pagos correspondientes. ¿Este padrón está abierto en donde? ¿En el ministerio? ¿Cómo deben proceder? Porque les queda hasta el 24, el próximo lunes, para hacerlo. Sí, hasta el momento existen, hasta el día de ayer, hoy día veremos, pero hasta el día de ayer habían registradas alrededor de 3.000 cuentas bancarias de los transportistas. Estamos hablando 3.000 de un universo que hemos registrado de alrededor de 80.000 transportistas que califican para esta compensación. Entonces, es bajo, obviamente es bajo porque no ha habido todavía un despliegue comunicacional al respecto. Esperamos que a partir de ayer comience a dinamizarse este registro, porque hay muchos transportistas que tienen todavía que registrarse. Esto lo hacen en el portal web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde está desplegado adecuadamente un tutorial en PDF, es decir, en texto, y un tutorial incluso en un video ilustrativo que permite que la persona que se quiere registrar vaya paso a paso cumpliendo todos los requisitos, donde hay temas relacionados a registrar el número de cédula, el código dactilar, tiene que tener a la mano en PDF el certificado bancario digital, de tal forma que se tengan todas las seguridades para que el transportista pueda estar registrado, pueda tener una cuenta bancaria y pueda obtener la compensación oportunamente. ¿Y cómo se ha establecido esta compensación para los diferentes sectores, sea los tricicliteros, o sea los taxistas, o sea los buses, de tal manera que ellos puedan presentar en la inscripción esos respaldos para recibir el subsidio? La compensación es una transferencia monetaria que no necesita ser justificada. No es un reembolso, es una transferencia que resulta de haber analizado cuál es el consumo estimado que el taxismo, las camionetas de carga liviana, carga mixta y los tricimotos o mototaxis tienen a manera mensual. Para esto se hizo un análisis cruzando bases de datos, entre las bases de datos de la ANT, donde están todas las placas naranjas de cada uno de estos transportistas, la base de datos de las estaciones de servicio, donde hay entre 1.000 y 2.000 estaciones de servicio en todo el país, y a través de las transacciones de consumo de gasolina que reporta el SRI, obviamente guardando todas las seguridades que las seguridades de confidencialidad de datos que la ley demanda. Al cruzar esas bases de datos se establecieron distribuciones de consumos hasta llegar a las medias, a los promedios, medianas, etcétera, medidas de tendencia central que te establecen cuáles son los rangos en los que se manejan los consumos de cada uno de estos sectores. Teniendo esa base, se iniciaron conversaciones con los distintos gremios y llegamos a un punto medio. Un punto medio, obviamente, siempre una parte tiende a tirar para arriba y la otra parte hacia abajo. Entonces, ahí es donde entra la madurez de los sectores de transporte, que se dan cuenta de que esto es un tema que es de interés común, le beneficia a todo el país. Y bueno, la aspiración de dejar un país en mejores condiciones, pues la tuvieron tanto los señores transportistas como el gobierno, y llegamos a un punto medio. Firmamos unas actas de acuerdo que las mostró ayer el ministro Luque, donde se establecían estos valores, estas constantes, estas que se convierten ahora en valores constantes: 156 galones para los taxistas, 145 para las camionetas y 90 para las tricimotos. Ese fue, en resumidas cuentas, el proceso con el cual se llegó a determinar la cantidad de galones.
Estos montos como los 156 galones mensuales del taxismo, ¿fue planteado por ellos? De tal manera que mañana digan, lo que me están compensando simplemente no refleja mi consumo mensual. Fue una negociación, fue un diálogo, donde nosotros partimos con una propuesta, ellos obviamente partieron con la suya, empezamos a discutir con una base técnica obviamente, y llegamos a un punto medio. Los 156 galones a los que me refiero equivalen a 6 galones diarios por 26 días que se estima que un taxista labora de manera normal mensualmente. Un dato que es no menos importante es que al cubrir estos 156 galones mensuales por transportista, por taxista, tomando ese ejemplo, al igual que en los otros gremios, se está cubriendo, de acuerdo a la distribución estadística, se está cubriendo 90 o un poco más del 90% de los transportistas de cada gremio, lo cual es bastante significativo. Es decir, que 9 de cada 10 taxistas están siendo o serán beneficiados, obviamente con el registro correspondiente, serán beneficiados de esta medida. El 9 de cada 10, el taxista que no entra en esta distribución es porque ya es estadísticamente un taxista con un consumo atípico que no entra en el rango de la distribución. Entonces es bastante bueno estadísticamente cubrir a 90 o un poco más del 90% de todo el universo, ¿no? De cualquier manera, señor viceministro, debieran entrar, desde la visión del taxismo, debieran entrar todos, aun cuando rebasen ese promedio de los 156 galones y les compense de alguna manera, si es que ellos trabajan, por decir algo, los 30 días al mes, se les compensa con el límite de los 156 galones. Sí, es correcto. Esa es la medida con la que se llegó a un acuerdo con el gremio, precisamente, y atendiendo la pregunta que usted hacía, fue una negociación, fue una conversación con una base técnica de por medio, en la que se llegó a un punto medio justo. Siempre habrá gente no conforme con la medida, pero le aseguro que el análisis arroja resultados y a los cuales los resultados son buenos, digamos, son sólidos técnicamente, tanto así que se ha llegado al acuerdo con el gremio. Es decir, no hemos estado tan alejados de la realidad desde el punto de vista del METOP, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto medio adecuado y creemos pues que el acuerdo va a contribuir con el país, ¿no? ¿Qué pasa con los buses de transporte público? Gran parte de ellos usan el diésel, no entran, pero ¿qué pasa con el que use gasolina? Bueno, no existen buses de transporte público, no existen buses de transporte público. Todos con diésel. Todos funcionan con diésel. Entonces el tema del diésel no es digamos un tema de discusión en este momento. En este momento hemos abordado la problemática de la gasolina extra y ecopaís, que implica un subsidio anual de 600, un poco más de 600 millones de dólares, que tal como se explicó el día de ayer, pues serán utilizados en actividades, en proyectos de beneficio social para la comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre la entrega del subsidio y lo que le permitirá, sincerando este precio, aumentando inicialmente los 26 centavos, que le deje al Estado ecuatoriano? Bueno, más o menos tenemos un estimado de que hablemos de números redondos, de 600 millones, 100 se tienen considerados para cubrir todo el tema de las compensaciones. Eso no es una cantidad fija. Recordemos que una de las dos variables, que es el precio, depende de las fluctuaciones internacionales, del precio del crudo internacional, etcétera, y que mes a mes el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, va a informar cuál es ese diferencial. Entonces, en este mes, para arrancar, fueron 26 centavos el diferencial. Ese diferencial
genera un precio, ¿verdad?, de arranque que será 2.72. Ese precio de 2.72, de acuerdo al sistema de bandas, no podrá subir al siguiente periodo más del 5% de 2.72. Así funciona el sistema, ¿no? Entonces, esa es una forma de proteger al usuario del transporte de cualquier impacto que pueda existir internacionalmente que genere un disparo del precio internacional del crudo y demás variables que impacten en el precio internacional y que por lo tanto impacten en ese diferencial. Eso significa, repito, que no puede subir el precio de la gasolina extra y Ecopaís no puede subir más del 5% del precio del mes inmediato anterior. Es decir, siendo prácticos y haciendo cálculos, si es que subiera 20, 30 centavos en el mercado internacional, si es 2.72, no rebasaría alrededor de 13 centavos el incremento en el caso ecuatoriano. Exactamente. Usted lo tiene clarísimo. Y la compensación será fija. Supongamos que sube ese 5% dentro de la banda, la compensación seguirá siendo fija sobre la base de los 156 galones en el caso del taxismo. Correcto, 156 galones ya se convierte en una constante y el precio es la variable en la ecuación, ¿verdad? En la fórmula, el precio es la variable. Entonces, el precio es el que hará que la compensación que al final se le transfiera al transportista sea mayor o sea menor. Claro, si arranca con 26 y cambia en el ejemplo que usted ha puesto, sube de arranque de los 26, sube a 38, esos 38 compensará en base a los 156 galones. Correcto. Aumenta en la entrega de la compensación. Así es, tal cual. Eso es lo importante que se tiene que saber, que en esta ecuación existe una constante ya definida y acordada con los transportistas y una variable que depende del precio internacional de la gasolina de 85 octanos, que es su similar. Entonces, y lo otro importante es lo que usted también comentaba, del tema de la banda. No puede subir este precio, dependiendo, sin importar las variaciones internacionales, este precio no va a poder subir más allá de un 5%, considerando como base el precio del mes inmediato anterior. Entonces, en agosto no podrá ser más del 5% de 2.72. Ahora, como sabemos que el marcador en los derivados del petróleo en el mercado internacional es volátil, ¿qué sucede en el escenario por inundación del petróleo en el mercado internacional se reduzca el precio? Esto pasa especialmente con un precio liberado como es la super, que sube, oscila, sube y a veces baja. ¿Qué pasa si es que baja el precio en el mercado internacional? ¿Esa banda hasta cuánto puede bajar? Esa banda no podrá exceder en su reducción en más de 10%. Así como la regla se cumple cuando sube en 5, no puede bajar más del 10%. Aun cuando en el mercado baje más. Correcto. En ese escenario, digamos. Así es. Y en el caso de la compensación, también habrá una reducción. La compensación fluctúa en función de cómo fluctúa este precio internacional. Puede subir, puede bajar, puede mantenerse estable. Sin perjuicio de que, como usted ha explicado, señor viceministro, como hay esta volatilidad marcando parámetros del incremento o reducción de las bandas, ¿cuánto estima el gobierno que recibiría como ingreso bruto de este sinceramiento de los precios anualmente? Bueno, la estimación es que por temas de gasolinas extra y Ecopaís existe un subsidio de alrededor de $600 millones. Entonces, con 600 millones, el costo de oportunidad de $600 millones es bastante alto. Es decir, con $600 millones se pueden hacer muchas cosas. Ya ayer la ministra del sector social anunció algunas medidas, algunos proyectos respecto al bono social que ya se tiene contemplados, y es alrededor de estos $600 millones pues que tendrá esa holgura el Estado para poder
o 500, digamos, ¿no? Porque claro, hay que reducirle las compensaciones, ¿no? Con esos 500 millones de dólares pues se podrán adoptar muchos proyectos de política pública en los sectores necesitados: salud, educación, agropecuario, social, obviamente, etcétera, ¿no? Pero es un rubro importante, por cierto, si se maneja un aproximado de 500 millones que le va a oxigenar recursos que se han establecido solo para el sector social, o también irá para seguridad. Pero imagínense, 500 millones de dólares se pueden hacer muchas cosas. Ya dependerá pues obviamente de las instancias de planificación, de las decisiones del gobierno, de dónde aplicar de manera más eficiente estos recursos, ¿no? ¿Esa planificación está solo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social o también con otros sectores? Bueno, yo entendería que no es solo con el sector del sector con el Ministerio del Sector Social, sino con varias carteras que manejan proyectos que tendrán, entiendo, pues mucho impacto a nivel social, a nivel de inversión, de infraestructura que tanto necesitamos en el país hoy, ¿no? Esta es una decisión irreversible ya. Totalmente. Que está en marcha. Es una decisión que está en marcha. Por eso los plazos, por ejemplo, el registro hasta el próximo lunes 24. Sí, totalmente. Invitamos a todos los miembros de los gremios de transporte de estas tres categorías muy importantes, que es el taxismo convencional, ejecutivo, las camionetas de carga liviana, carga mixta, y el sector mototaxis, a que se registren lo más rápido posible, toda vez que existe un universo que ya tenemos de alrededor de 80.000 potenciales beneficiarios, y lo que falta es que los cerca de 77.000 que quedan se registren. La plataforma en el METOP está totalmente a disponibilidad de los gremios, y los invitamos a que se registren, porque este proyecto busca contribuir en muchas aristas. No es solamente un tema de ahorro fiscal, sino que es un tema que tiene otro tipo de externalidades positivas, como por ejemplo impulsar la formalidad en el transporte público. El sector del taxismo obviamente va a estar de acuerdo con la medida, porque necesita estar formalizado para ser objeto de la compensación. Al estar formalizado y tener la compensación, va a tener una mejor posición competitiva frente a la competencia desleal que existe de vehículos que realizan actividades de taxi sin tener las credenciales y los permisos de operación respectivos, ¿no? ¿Y qué sucederá en el escenario? Ojalá no ocurra, que hay sectores emblemáticos que aquí se oponen por oponerse, como ha sido, hay que decirlo, la dirigencia indígena, sin reparar que va a haber más recursos para el sector social, para el sector indígena, pero se oponen políticamente a estas decisiones. Bueno, hacemos un llamado a quienes no consideran que la medida es conveniente. Existe un análisis muy técnico por detrás, y ese análisis técnico no lo decimos solamente nosotros, sino que está corroborado y confirmado y comprobado a través de los acuerdos, de las actas de acuerdo que tenemos con los gremios de transporte, lo cual demuestra que no hemos estado tan alejados de la verdad en nuestro análisis, y hemos llegado prontamente a un acuerdo. Un tema que también es importante, Miguel, que me parece necesario comunicar, es que los transportistas que no se registren hasta el 24 de este mes podrán registrarse hasta los primeros 4 meses a partir de la toma de la medida. Se registran, reciben. Si no se registran, no reciben. Por supuesto, pero si se registran hasta dentro de los 4 primeros meses, van a poder recibir la compensación contabilizada desde el primer mes. Entonces es un incentivo adicional para que el sector de transporte busque, si no está totalmente regularizado, si le falta hacer la revisión técnica vehicular, si le falta cumplir con algún documento, que lo haga rápidamente, porque tenemos 4 meses para poder aceptarlos a todos y que puedan recibir la compensación desde el día 1.
Bien, muy amable de su presencia, ha sido el viceministro de Servicios de Transporte y Obras Públicas, Camilo Ruiz, para hablar sobre este mecanismo de focalización del subsidio de las gasolinas. Muy amable, viceministro. Como no, Miguel, a las órdenes siempre, y espero haber contribuido con su audiencia a mejorar la información y que pueda difundirse el mensaje correctamente. Siempre será importante la información oportuna a fin de evitar o desinformación o noticias falsas. Correcto, muchas gracias. Muy amable. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo sobre la coyuntura política con el doctor Henry Cucalón, exministro de Gobierno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa